Buenos días, ¿cómo están chicos? Hoy vamos a utilizar en el laboratorio un software que ha tenido mucho éxito, en verdad bastante conocido. Se llama Tarski's World. Es este que está acá. Este es el contenido de la carpeta comprimida. De hecho falta un archivo. Este es el ejecutable del programa, que es este que está acá, que está la identificación, ¿sí? Tarski's World, el mundo de Tarski. Hay unas instrucciones que yo realicé hace ya tiempo. En el 2015 fue hasta donde creo la primera vez que se utilizó este programa acá en Yachay, por ahí por julio del 2015, en un curso de 6 semanas de lógica. Y aquí yo di unas instrucciones. En este archivo tienen unas instrucciones bastante breves en español, donde están las distintas ventanas del programa. Por cierto, una característica divertida e interesante es que el programa incluye un juego. Un juego en el sentido matemático del término, que permite pues aplicar propiedades de la semántica de la lógica de predicado. Este es un libro breve que sacaron precisamente los creadores del programa. El gran lógico John Barwise es la mente lógica detrás del programa, y también John Etchemendy, otro destacado lógico, con un equipo de programadores en la Universidad de Stanford, crearon precisamente acá, ¿no? En el Centro para el Estudio del Lenguaje de la Información. Ellos crearon entonces el programa. La carpeta entonces va a tener esto más el libro que les acabo de mencionar. Quiero mostrarles de una manera así muy breve cómo se maneja, ¿no? Aquí entonces, cuando abren la ventana, cuando abren el ejecutable, este programa se hizo originalmente para la Mac, para la Macintosh, y después se hizo la versión para Windows. No hay una versión directamente para Ubuntu, pues espero que la hagan en algún momento. El programa consta entonces de las siguientes ventanas. Estas son las ventanas de mundos. Esto es lo que ellos llaman un mundo, ¿sí? Luego está el teclado, el keyboard, que es el que permite escribir las sentencias, los enunciados. Aquí está justamente la ventana de los enunciados. Y aquí tienen el inspector, que es el programa que verifica propiedades semánticas, tanto de la lógica proposicional como de la lógica de primer orden. Ustedes, una de las cosas que se pueden hacer en el programa es arrastrar objetos acá. Por ejemplo, yo puedo escoger un tetraedro o la pirámide. Voy a escoger de hecho dos objetos. Puedo arrastrar estos objetos por la grid, o sea, por la retículo, el retículo de acá de la ventana de mundos. Entonces aplicar diferentes propiedades. Me voy aquí al inspector, lo voy a poner acá encima del teclado, para ver primero cómo se manipulan los objetos. Entonces aquí tengo distintas propiedades relacionadas con esos objetos, ¿sí? ¿Ok? Por ejemplo, acá yo puedo cambiarle el tamaño del objeto. Tengo que darle clic al objeto. Si quiero ponerle tamaño mediano, aquí se reduce el tamaño. Y para trabajar con esto, lo mejor es asignarle constantes o variables. Voy a asignarle constantes en este caso. Voy a decir que este sea la A. Ajá. Y le doy OK. Listo. Entonces ya la constante A del lenguaje se va a referir a este cubo que está acá. Y voy a tomar esta pirámide, este tetraedro, voy a ponerlo de tamaño mediano, OK, y le voy a asignar la letra B. Listo. Entonces ya tenemos dos objetos. Los objetos puedo moverlos de diversa manera. Al moverlos, fíjense que aquí hay propiedades entonces que puedo verificar. Por ejemplo, puedo decir que el cubo está a la izquierda de la pirámide, o que la pirámide está a la derecha de este. Puedo añadir más objetos. Vamos a añadir acá. Puedo además decir cosas como, por ejemplo, que estos tres objetos están alineados, ¿sí? Porque fíjense que están en la misma row, en la misma fila, ¿no? O puedo poner este objeto detrás de los otros. Voy a ponerlo también grande. Voy a ponerle C acá. OK, ya tenemos allí un mundo con tres objetos. Para que esto se vea, voy a ponerlo un poquito acá. OK, que está más cómodo, ¿no? Entonces, aquí vamos configurando los mundos. Esto se puede ver de manera bidimensional o de manera entonces tridimensional. Esto se puede rotar. Los mundos pueden irse rotando, ¿sí?
por ejemplo, en términos de la aguja del reloj, o los otros términos, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Voy a dejar este display acá, esta manera de mostrar los objetos. Luego entonces acá nosotros podemos ir escribiendo enunciados, en inglés siempre sentence, tanto de la proposicional como de la lógica de predicado. Por ejemplo acá yo puedo decir en efecto que A es un cubo. Entonces vamos a decir pues la cosa más simple. Entonces por ahí A es un cubo. ¿Cómo diríamos eso? Aquí está, A es un cubo. Y puedo verificar que eso en efecto sea un enunciado que esté bien formado y que además sea verdadero o que no lo sea. Entonces aquí yo verifico y fíjense que apareció. Probablemente es un poquito difícil de ver, pero fíjense que acá, ok, lo estoy señalando acá con el cursor, acá hay una T en verde, ¿sí? Que dice que en efecto es una sentencia, es un sentence, que puede ser evaluada y que es verdadera. Si en cambio digo algo falso, aquí fíjense que si le doy clic, me muevo. Si digo, por ejemplo, algo que no es correcto, por ejemplo, que B es un cubo, claramente no lo es. Voy a darle aquí al teclado, ¿sí? Y si hago la verificación, me dice, fíjense que si es una sentencia, es evaluable, pero es falsa, una verdadera, ¿sí? Igualmente, si intento escribir acá una fórmula que esté mal formada, por ejemplo, supongamos que digo cubo y digo, por ejemplo, A, que eso sí está bien. Y entonces acá voy a poner una conectiva. Esto obviamente no cumple la sintaxis. Entonces, claro, ¿qué va a pasar aquí? Que no es una sentencia. No es un enunciado. Si no es un enunciado, no tiene sentido hacerse ninguna de estas dos preguntas, ¿sí? Entonces, esta es la manera básica como uno va escribiendo enunciados acá. Por ejemplo, ahora quiero cambiar esta y poner algo correcto. Quiero decir que esto es un cubo y quiero decir que la B no es un dodecaedro. El dodecaedro es la C, no la B. Entonces voy a decir acá que esta no es. Voy a aprovechar esto de acá. Un dodecaedro. Entonces voy a poner acá B. Y ahora cuando lo verifico, en efecto es verdadero, ¿sí? Fíjense que en este momento, no sé si se fijaron, no sé si vieron, que cuando tomamos algo que no es una sentencia, entonces acá él pone un pequeño asterisco, ¿sí? Fíjense que la falsedad aparece en rojo, aparece al lado de la fórmula, y cuando no es una sentencia aparece un asterisco. Bien, entonces acá podemos, por supuesto, construir cosas mucho más complicadas y evaluar. Además de eso, no solamente, pues, si le doy aquí Enter, él simplemente me da más espacio. Pero si queremos escribir en otra línea, debo irme así. ¿Ok? Entonces, les mostré un ejemplo de una fórmula del cálculo proposicional. Fíjense que aquí no hay, todavía no hay todavía cuantificadores, pero yo puedo empezar a cuantificar cosas. Por ejemplo, puedo decir que existe al menos uno que es un cubo, y en efecto eso es cierto, ¿sí? Al menos hay un cubo. Y también puedo decir que hay al menos, puedo utilizar la misma variable o otra variable, ¿verdad? No importa, que hay al menos un tetraedro, ¿sí? Voy a utilizar, aquí obviamente eso está mal, vamos a corregir. Ajá. Vamos a poner acá la X en paréntesis y verifico. Claro, aquí nos queda un espacio nos queda un espacio que tenemos que corregir esta. Bien, entonces vamos a verificar. Y algo nos pasó acá. Claro, fíjense que al mezclar las variables, entonces él correctamente detecta que eso no está correcto. Entonces vamos a corregirlo. Ok, vamos a corregirlo acá. Entonces, como estoy cuantificando sobre la variable y, necesito utilizar y. Y ahora, perfecto. Ahora, medio verdadero. Ok, podemos, por supuesto, digamos acá, ir tanto escribiendo sentencias más complicadas y más interesantes, así como
añadir más objetos, ¿sí? ¿Okay? Fíjense todos los objetos que estoy añadiendo ahora. Puedo moverlos, acuérdense que acá puedo cambiarles el tamaño, puedo asignarles otras letras, etcétera, etcétera. Bien, ok, entonces, otra de las cosas que nos interesa hacer, aquí podemos salvar lo que hemos hecho o no. Voy a simplemente, no quiero salvarlo en este momento. Bien, la otra cosa que hace el programa es que nos permite abrir los ejercicios que ya están previamente definidos. Por ejemplo, acá, en la ventana de mundos, tengo todos estos mundos que están acá. Para los ejercicios de cálculo proposicional, abrimos el mundo de Wittgenstein, y abrimos las sentencias correspondientes. ¿Ven? Estas son, vamos a buscar el nombre de él, las sentencias de Wittgenstein, que serían estas de acá. Fíjense que si la evalúo, esta es la verdadera. En cambio, esta va a ser falsa, porque esta, fíjense que es mediano. El C es mediano, o sea que esto nos debe dar falso, y en efecto nos da falso. Son todas sentencias sencillas. Fíjense que podemos comentar líneas, podemos hacer comentarios con punto y coma. Estos son algunos de las primeras sentencias. Son todas en cálculo proposicional, no hay cuantificadores por ninguna parte. Pero en cambio, si abrimos, por ejemplo, otro de los mundos, voy a abrir el mundo de Peirce para evaluar. Aquí está, Peirce World, aquí está. Y voy a abrir ahora las sentencias, los enunciados del mundo de Peirce. Aquí está. Ok, estas sí están. Estas, fíjense que sí están. Esta es falsa. Estas están cuantificadas. Fíjense que esta es falsa porque dice que todos los objetos. Vamos a interpretar esta primera. Aquí estoy diciendo que todos los objetos en la cuadrícula son cubos, lo cual es falso porque estos son cubos, pero aquí tenemos también tetraedros o pirámides. En cambio, aquí dice que ningún objeto es un dodecaedro. Y en efecto, eso sí es verdadero. Recordemos que los dodecaedros son estos de acá. ¿Sí? Hay unas ciertas limitaciones, por ejemplo, no se pueden tener más de 12 bloques o 12 figuras en el mundo, por eso me da ese error. Este es el dodecaedro. ¿Sí? Entonces, luego vamos ya con expresiones más interesantes. Aquí, por ejemplo, tenemos ya enunciados que describen, por ejemplo, cuáles son medianos, relacionan el tamaño con el tipo de figura, etcétera, etcétera, y hay relaciones también. Estos son ya enunciados que necesitamos verlos con cuidado para chequear si son verdaderos o no. Tenemos igualmente, podemos establecer relaciones. Fíjense acá, yo voy aquí a agregar una y después cuando me pregunte si le quiero salvar, voy a decirle que no. Por ejemplo, yo puedo decir que hay figuras que están a la derecha de otras figuras. Entonces voy a decir, por ejemplo, acá, para todo existe un X, existe un Y. Entonces voy a decir que hay alguien, un X, fíjense cómo se va escribiendo acá, que está a la izquierda de otra figura. Y cuando lo verifico, en efecto es cierto. Fíjense que son relaciones. Entonces, hay varias relaciones acá. Relaciones, ¿por qué? Porque tienen dos variables. Fíjense que esto tiene, estos son predicados de dos variables, ¿okay? X y Y. Mientras que estos son predicados de una sola variable. ¿Sí? Hay mundos, por supuesto, con más propiedades. ¿Sí? Miren, por ejemplo, el mundo de Ackermann tiene otras cosas. Vamos a abrir, por ejemplo, acá en el de Mostovsky hay una cosa interesante que les quería mostrar. Este no es que esté dañado, es decir, no es que esté mal. Fíjense que es lo que en teoría matemática de juegos llamaríamos juegos de información imperfecta. Aquí hay información que está escondida, literalmente escondida, no la sabemos. ¿Okay? Como si fuera a resolver un caso policial. Entonces, no la sabemos y necesitamos trabajar. Voy a abrirlo de nuevo, Mostovsky. Las de Mostovsky. Un segundito. Aquí vamos a ver.
Ah, no, esta creo que no está. Entonces, bien, entonces tenemos, en este caso, hay información, es información incompleta, no tenemos toda la información y sin embargo necesitamos evaluar proposiciones en este tipo de configuración. ¿Sí? Y bueno, hay por supuesto allí otras cosas, ¿no? Aquí hay un mundo específicamente relacionado al juego que aparece acá, el game, y como les decía, parece un tipo que se minimizó, hay pues otras sentencias que tienen otro contenido. ¿Ok? Por ejemplo, estas son sentencias que están en forma normal conjuntiva y forma normal disyuntiva. Son otros conceptos que vamos a ver después. Bien, entonces esta es la idea básica. Acá aparte de las instrucciones que les mostré, ¿sí? Estas de acá, las que les mencioné hace un rato, en el texto, que es déjame cerrar acá. Ok. Acá en el texto tienen entonces la primera parte, donde dice cómo utilizar este libro. Ya lo van a ver, un momento. Aparece una introducción muy breve, ¿sí? Es How to Use the Book. Entonces, por favor, lean esta parte. ¿Okay? Esta sección es bastante breve. Realmente lo que necesito que lean es solo hasta acá. Luego hay unas instrucciones al estudiante y al profesor. Esta parte, la página 11 y 12. ¿Listo? Bien. Entonces, si nos vamos al índice un momento, verán que está un conjunto de ejercicios. Hay un conjunto de ejercicios acá. Entonces, los ejercicios son sobre lógica proposicional y sobre lógica de predicado. ¿Sí? Entonces, voy a mostrarles algunos de ellos. ¿Sí? Ajá. Fíjense que él, en los ejercicios menciona algunos de los mundos que hemos dicho antes. Por ejemplo, este es el mundo de Wittgenstein, que fue precisamente uno de los que le abrí acá. Creo que aquí está todavía abierto. Aquí está, ¿ves? Es exactamente este el que estamos hablando. Es el que se está refiriendo en ese sitio. ¿Sí? Y aparecen, este es un conjunto de sentencias, ¿sí? O enunciados, que pueden ser escritos y pueden ser evaluados. Fíjense que estos enunciados que están, este es un enunciado interesante. Fíjense que no tiene, no es una sentencia. Aquí falta un paréntesis. Entonces, obviamente, la sintaxis no va a eliminar esto. ¿Sí? Luego tenemos otros ejemplos de este tipo. Bien. Acá hay, mire por ejemplo esto. ¿Sí? Aquí hay un conjunto en el bool world. ¿Okay? El bool world entonces sería este de acá. Vamos a abrirlo. Aquí está. Claro, igualmente como tenemos una gran cantidad de mundos abiertos, yo voy a cerrar algunos de ellos y no voy a salvar los resultados, porque esto era solo un ejemplo. Entonces vamos a abrir ahora el Bool's World. Y el ejercicio 2.6, fíjense, se refiere al Bool's World. ¿Ok? Aquí hay instrucciones muy específicas, por ejemplo este. Fíjense este. Nótese, note que F está a la derecha de A y a la izquierda de B. Use su segunda sentencia para decir esto. Entonces ya esto se refiere a, es más, le está dando la instrucción específica que abra un nuevo archivo de sentencia, la sentencia 2.6, ¿sí? Que se refiere a este ejercicio. Entonces acá van a abrir, en este caso a crear, ¿ok? Este archivo, y este archivo de sentencias, la van a trabajar con el archivo de world, el archivo de mundo, y específicamente con el mundo de bool. ¿Sí? Entonces, la idea hoy es trabajar estos ejercicios referidos a cálculo proposicional.
aquí tienen otros ejemplos. Aquí tienen ejemplos. ¿Listo? Esto lo vamos a hacer hoy. Tienen suficientes acá. Aquí tienen otro mundo, el mundo de Sherlock. Miren. ¿Ok? Entonces hoy vamos a trabajar con el capítulo. Aquí tienen otros ejemplos bastante buenos de traducción. Esto fíjense que lo habíamos cubierto brevemente con el capítulo en el de Logic Book, pero lo hicimos de manera pues bastante simple, inclusive para el midterm la pregunta sobre eso fue bastante simplificada. Acá tienen maneras de hacer esto de modo pues más sofisticado. Este tipo de cosas tienen aplicaciones en inteligencia artificial, ¿sí? Les voy a mostrar en un momento. Quería comentarles entonces que este, por ejemplo, es un texto muy conocido de inteligencia artificial. Inteligencia artificial, una aproximación moderna. Este libro lo tienen en la biblioteca, de hecho, creo que inclusive con esta misma edición de Rosalind Norvig. Este texto, por ejemplo, tiene toda una sección referente a lógica de predicados y a lógica proposicional. Y, por ejemplo, en este texto explícitamente se menciona a Tarski Ward y se le recomienda la lectura y el uso en los cursos. Con respecto a lo que estamos haciendo acá, fíjense que con respecto al Logic Book específicamente, tanto la sintaxis de la proposicional como mucho de lo que hemos hecho acá, así como la semántica de la lógica de predicado, este es realmente el tema básico de Tarski Ward. O sea, esto es donde está acá enfocado el programa. La noción de interpretación está ilustrada mediante el programa. Toda esta parte está ilustrada de una manera bastante buena con el programa, ¿sí? Igualmente en términos del Judy Ryan, de Logic and Computer Science, entonces el programa ilustra tanto lo que ya vimos de proposicional como precisamente la lógica de predicado, ¿sí? Sobre todo acá aparece tanto la sintaxis, está ejemplificada allí, ¿sí? Acá, como la parte de la semántica, ¿sí? Que de hecho está acá hablando de una de estas cosas. Entonces esto, lo que estamos haciendo, entonces está en línea con el trabajo que ya venimos entonces realizando con esos textos. Voy a volver entonces al programa, ¿sí? Y voy a volver al texto entonces. Repito, hoy nos vamos a enfocar entonces acá. Se los muestro de nuevo en el índice. Fíjense bien cómo está distribuido. Entonces, aparte de las instrucciones que yo les di, el texto está organizado de la siguiente manera. Ustedes van a enfocarse entonces hoy en el 2. ¿Listo? Para el próximo miércoles vamos a estar trabajando el capítulo 3. Luego, acá, revísense el apéndice. Miren, el apéndice tiene una introducción al cálculo de predicados. Nosotros ya hemos cubierto varias de estas cosas. Hay otras que las hemos cubierto solo parcialmente. Pero entonces revísense este apéndice, ¿sí? ¿Ok? Acá aparece una introducción al programa. Lo que pasa es que esto está en la versión de Mac. Entonces, pues, la interfase que aparece es la de Mac. De todas maneras, también funciona. ¿Ok? Entonces, enfóquense en esto. Échenle un vistazo al otro apéndice. Y con respecto a los ejercicios específicos, serían los que están acá en el 2. ¿Bien? Y para pues la semana que viene, ya yo espero que podamos enfocarnos en el del capítulo 3, que serían los de lógica de primer orden, ¿sí? Me interesa mucho, por cierto, que revisen con bastante atención justamente el juego, que es este de aquí. ¿Ok? Yo esa sección, en verdad, no he tenido mucho tiempo de revisarla y le agradecería muchísimo. Pienso inclusive filmar un video con ustedes jugando este juego, o sea, haciendo el juego lógico en sentido estricto. Acuérdense que el juego aparece acá, en Game, ¿sí? Me interesaría mucho hacerlo y hacer una presentación en nuestro seminario
en relación a esto, porque hay gente interesada en la teoría de juegos. La teoría de juegos tiene aplicaciones tanto en economía como en biología, ¿sí? En biología hay toda una, si ustedes buscan, por ejemplo en Google, la teoría evolucionista de juegos, Evolutionary Game Theory, tiene aplicaciones interesantes. Aquí está, ¿ves? Tiene aplicaciones bastante interesantes en términos de la dinámica de poblaciones. Entonces aquí hay una aplicación a biología específicamente interesante. Yo de hecho publiqué un artículo que tiene que ver con esto. Tiene que ver con este tópico y sus aplicaciones en filosofía de la ciencia. Entonces esto tiene que ver. De hecho hay un artículo en la Stanford que es Logic y Games, que yo se los recomiendo. Aquí está, Logic and Games, que precisamente habla de estas cosas. Y en alguna parte acá hace referencia justamente al Tarski World. Porque ese está basado en un juego que inventó Lógico Hintica. Aquí está Jaakko Hintika. Sí, yo por cierto me escribí, crucé correspondencia con él en algún momento. Él es de Finlandia, pero luego se mudó a los Estados Unidos y dio clases en Boston. Es un gran personaje y él es el autor del juego que aparece justamente acá. Es el lógico que está detrás de eso. Entonces aquí hay teoría de juegos, como teoría matemática, hay pues lógica de primer orden y está entonces el software. ¿Okay? Entonces bueno, diviértanse y disfrútenlo. Y recuerden que entonces en la carpeta van a encontrar los archivos ya específicos con los mundos, ¿sí? Con los mundos y los archivos de sentencias que hace falta. ¿Listo? Bueno, entonces nos vemos hoy. Hasta luego.